Kevin pensó que la insonorización era lo suficientemente fuerte como para ocultar los gemidos que provenían de la suite de invitados del ala oeste. Realmente creyó que presentar a su amante como una asesora estratégica me engañaría. Pero olvidó que esta casa funciona con un sistema de seguridad biométrico que yo, la única administradora, reactivé silenciosamente a las 3 de la mañana. Cuando salga el sol, Kevin se dará cuenta de que no solo ha perdido un lugar donde dormir, sino su vida entera. Mi nombre es Janet Broadbell, y durante 34 años, he perfeccionado el arte de ser subestimada por el mundo y específicamente, por mi esposo, Kevin. Soy una diseñadora de interiores moderadamente exitosa que trabaja en una firma de arquitectura boutique en el centro. Conduzco un Volvo confiable. Recorto cupones para productos orgánicos y cedo la palabra a Kevin cuando habla de las tendencias del mercado. Durante la cena. A Kevin le gusta sentirse el proveedor. Le gusta creer que su salario como director de ventas sostiene nuestro estilo de vida. Lo que Kevin no sabe, o quizás elige ignorar en su conveniente engaño, es que la firma para la que trabajo es una subsidiaria de un conglomerado que poseo. El Volvo es una elección, no una necesidad. Y esta extensa finca en la que vivimos, una obra maestra del renacimiento georgiano situada en 10 acres de terreno de primera calidad, no fue comprada con sus comisiones. Ha estado en la familia Broadbell durante 4 generaciones. Soy la única heredera del imperio inmobiliario Broadbell, una cartera valorada en casi $3.000 millones. Pero aprendí hace mucho tiempo que el dinero atrae a los parásitos. Así que mantengo mi patrimonio neto enterrado bajo capas de fideicomisos y sociedades fantasma. Quería un matrimonio construido sobre el amor, no sobre la influencia. Desafortunadamente, parece que no tengo ninguno de los dos. La farsa comenzó un martes por la tarde. Los sensores de la entrada me alertaron de la llegada de Kevin a las 6 en punto. Estaba en la cocina arreglando hortensias en un jarrón, interpretando el papel de la esposa hermosa. Cuando la pesada puerta principal de roble se abrió, la presión del aire en la casa cambió. No era solo Kevin. Había un segundo par de pasos, el clic agudo y staccato de unos tacones altos en el vestíbulo de mármol. Janet, ¿estás en casa? La voz de Kevin tenía un tono ligeramente más alto de lo habitual. Era su voz de vendedor, la que usaba cuando intentaba cerrar un trato que se estaba desmoronando. Salí al vestíbulo, secándome las manos en un paño de cocina. De pie, junto a mi esposo, había una mujer que parecía haber sido fabricada en un laboratorio diseñado para destruir matrimonios. Era alta, con el cabello del color del oro hilado y un traje que le quedaba un poco demasiado perfecto para una reunión de negocios. Estoy aquí mismo, dije, ofreciendo una sonrisa cálida y practicada. Kevin dio un paso adelante, colocando una mano en la parte baja de la espalda de la mujer. Un gesto demasiado familiar para una colega, pero lo suficientemente sutil como para ser plausible. Cariño, esta es Sasha. Es la experta en reestructuración estratégica de Meridian Global. Te hablé del proyecto de fusión. Está entrando en la fase crítica, y la sede central la ha traído en avión esta mañana. Un placer conocerte, Janet, dijo Sasha. Su voz era suave, como un whisky caro. Extendió una mano. Su manicura era impecable, de un profundo rojo sangre de buey. Kevin habla muy bien de tu gusto y decoración. Tomé su mano. Estaba fría. Bienvenida a nuestra casa, Sasha. Kevin mencionó que las cosas se estaban poniendo intensas en la oficina. Kevin se rió, un sonido nervioso y seco. Intenso es quedarse corto. Nos enfrentamos a jornadas de 18 horas durante las próximas 3 semanas. El problema es que la empresa se equivocó con su reserva de alojamiento. Todos los hoteles decentes en un radio de 20 millas están completos debido a la convención de tecnología. Hizo una pausa, mirándome con ojos grandes y suplicantes. Como tenemos tanto espacio, sugerí que Sasha podría quedarse en el ala oeste. Nos ahorraría horas de viaje y podríamos trabajar hasta tarde sin preocuparnos por el camino. La mentira era tan delgada que podía ver a través de ella. Meridian Global era un conglomerado masivo. Podrían comprar un hotel si necesitaran una habitación. Pero no parpadeé. No fruncí el ceño. Simplemente amplié mi sonrisa. Por supuesto, dije, la imagen de la hospitalidad cortés. Odiaríamos que la fusión fracasara por cuestiones de logística.
El ala oeste es perfectamente privada. Tendrás tu propia entrada, una pequeña cocina y total tranquilidad. Observé cómo los ojos de Sasha recorrían el vestíbulo. No me miraba a mí. Miraba la lámpara de araña de cristal, la pintura al óleo original de un artista de la escuela del río Hudson que colgaba sobre la consola y el corredor persa de seda bajo sus pies. Era una mirada de hambre, no solo por mi esposo, sino por mi vida. Eres demasiado amable, dijo Sasha, metiéndose un mechón de pelo detrás de la oreja. Prometo que seré invisible. Ni siquiera sabrás que estoy aquí. Oh, estoy segura de que nos llevaremos muy bien, respondí. Los conduje yo misma al ala oeste. La finca estaba diseñada en forma de U, con la residencia principal en el centro y dos alas que se extendían como brazos acogedores. El ala oeste fue construida originalmente para dignatarios visitantes en tiempos de mi abuelo. Estaba separada de la casa principal por una larga galería acristalada y un pesado conjunto de puertas dobles. Era insonorizada, lujosa, y lo más importante, aislable. Mientras caminábamos, Sasha elogió todo, las molduras del techo, las cortinas, la vista del jardín de rosas. Pero cada cumplido se sentía como una tasación. Preguntó sobre el sistema de seguridad, enmarcándolo como una preocupación por la seguridad de su portátil corporativo. Es de última generación, le aseguré. Escáneres biométricos, detectores de movimiento, imágenes térmicas. Mi abuelo era paranoico y he mantenido las actualizaciones al día. Pero no te preocupes. Añadiré tus datos biométricos al protocolo de invitados, para que puedas entrar y salir a tu antojo. Vi un destello de alivio cruzar su rostro. Pensó que había ganado. Pensó que yo era la esposa arquitecta ingenua que pasaba sus días dibujando líneas bonitas, ajena al hecho de que estaba mudando a su amante a mi casa, justo delante de mis narices. Esa noche, después de que Sasha se instalara, me senté en mi estudio revisando las grabaciones de seguridad en mi servidor privado. El protocolo de invitados que le había dado a Sasha era real, pero también era un dispositivo de seguimiento. La observé desempacar. No desempacó primero archivos o portátiles. Desempacó lencería, encaje, seda, telas transparentes que no tenían cabida en una reestructuración corporativa. Más tarde, me uní a ellos para una cena ligera en el comedor principal. La dinámica ya había cambiado. Kevin era más audaz ahora. Sirvió el vino de Sasha antes que el mío. Cuando hablaban de trabajo, usaban palabras de moda que no significaban nada, sinergia, cambios de paradigma, integración vertical. Pero sus ojos mantenían una conversación completamente diferente. Esta casa es simplemente enorme, dijo Sasha, haciendo girar su pino un oír. ¿Alguna vez te sientes sola aquí cuando Kevin está de viaje? Disfruto de la tranquilidad, dije, cortando mi filete con precisión. Me da tiempo para pensar y para gestionar el inventario de la finca. Tenemos bastantes objetos de valor que requieren un mantenimiento regular. Las orejas de Sasha prácticamente se animaron. Objetos de valor como las pinturas y los documentos, dije, dejando caer la primera migaja de mi trampa. Mi familia se ocupa de bonos al portador y títulos de propiedad raros. De hecho, acabo de traer una pila de la bóveda del banco hoy para auditarlos. Los guardo en la caja fuerte de la pared de la biblioteca. Vi a Kevin tensarse. Sabía de la caja fuerte de la biblioteca, pero no conocía la combinación. También sabía que rara vez guardaba activos líquidos en la casa. La codicia en la habitación se volvió repentinamente palpable, lo suficientemente densa como para ahogarse. ¿Es eso seguro?, preguntó Kevin, tratando de sonar protector pero fracasando. Con una invitada en la casa. Sin ofender, Sasha. No me ofendo, dijo Sasha rápidamente, con los ojos brillantes. Está bien, dije, agitando la mano con desdén. La combinación es solo mi cumpleaños. Soy terrible para recordar números, así que lo mantengo simple. Además, ¿quién buscaría en una caja fuerte de biblioteca detrás de una copia de Moby Dick? Es un cliché tan grande. Me reí, un sonido ligero y aéreo. Se rieron conmigo. Pero mientras tomaba un sorbo de mi agua, los observé intercambiar una mirada. Era una mirada de excitación depredadora. La verdad era que la caja fuerte detrás de Moby Dick no era la caja fuerte real.
La caja fuerte real estaba escondida detrás del revestimiento de madera en el suelo. La caja fuerte de la pared era un señuelo que había instalado hace 2 años con este propósito exacto, probar la lealtad. Dentro, había colocado una pila de papeles que parecían bonos al portador pero que en realidad eran facsímiles de alta calidad que usaba para entrenar a becarios, junto con un collar de diamantes reluciente pero, en última instancia, sintético. Los estaba invitando a robarme. Les estaba entregando la pala para cavar sus propias tumbas. Bueno, dijo Kevin, empujando su silla hacia atrás. Sasha y yo probablemente deberíamos ir al ala oeste. Tenemos una conferencia telefónica con los socios en Tokio a las 9 en punto. Adelante, dije. Yo limpiaré aquí. No trabajen demasiado. Los vi alejarse, sus hombros rozándose mientras avanzaban por el pasillo hacia la galería de cristal. Pensaban que yo era la víctima perfecta. Una esposa rica e inconsciente que les permitiría jugar a la casita bajo su techo mientras planeaban quitarme todo lo que tenía. Esperé hasta que las pesadas puertas del ala oeste se cerraron con un clic. Luego fui a mi oficina y abrí la interfaz del sistema de hogar inteligente. Observé en la pantalla cómo las firmas de calor de 2 personas se movían de la sala de estar de invitados al dormitorio de invitados. No había ninguna conferencia telefónica con Tokio. Respiré hondo. La ira estaba allí, un nudo frío y duro en mi pecho, pero la reprimí. El pánico es para aficionados. La venganza es para profesionales. Tenía 3 semanas para dejar que se ahorcaran solos, y tenía la intención de disfrutar cada segundo del espectáculo. La intrusión estaba legitimada. Ahora, la vigilancia comenzaría. La casa comenzó a susurrarme, no con palabras, sino con cambios de atmósfera y aire desplazado. Comenzó con el olor. Era sutil, del tipo de cosa que una persona sin mi entrenamiento específico y atención a los detalles podría pasar por alto. Pero para mí, era tan fuerte como una sirena. Kevin regresaba a la casa principal desde el ala oeste alrededor de las 11 de la noche, alegando agotamiento por analizar hojas de cálculo. Olía ozono y tóner de impresora, o eso afirmaba. Pero debajo del aroma artificial del trabajo de oficina, había una nota de fondo de algo floral y almizclado. Era Sasha, una mezcla personalizada de jazmín y ambición que se adhería a las fibras de su suéter de cachemira. Me besaba en la mejilla, y el olor se transfería a mi piel, una marca de territorio que se suponía que no debía notar. Luego vinieron las perturbaciones visuales. Regresé a casa temprano un jueves por la tarde de una visita a una obra, mi coche subiendo silenciosamente por el camino de servicio para evitar alertar a la casa. Desde el punto de vista de la ventana de la biblioteca, observé el jardín de rosas. El señor Henderson, nuestro jardinero jefe, que ha estado con la familia Broadbell durante 40 años, estaba junto a las premiadas rosas de té híbridas. Parecía agitado. De pie sobre él, señalando con un dedo de manicura cuidada el enrejado, estaba Sasha. Llevaba una bata de seda que reconocí. No era suya. Era una pieza vintage de la colección de mi madre que guardaba en el armario de la ropa de cama de invitados, destinada solo para uso de emergencia. Abrí la ventana solo 1 pulgada. No, no me estás escuchando, la voz de Sasha llegó flotando, aguda e imperiosa. Kevin dijo que quiere que arranquen estas. Son demasiado anticuadas. Queremos algo moderno aquí. Hierbas ornamentales. Algo elegante. El señor Henderson parecía como si le hubieran abofeteado. Señora, estos arbustos tienen 60 años. La señora Broadbell. La señora Broadbell no es la que se ocupa de la estrategia de renovación, lo interrumpió Sasha. Simplemente hazlo para el lunes. Cerré la ventana. Mi corazón no se aceleró. En cambio, mi pulso se ralentizó, constante y rítmico, como un depredador acechando a su presa. Kevin no había autorizado ninguna renovación. Sabía que no debía tocar los jardines. Esto era Sasha probándola cerca del perímetro, viendo cuánto poder podía ejercer antes de que saltara la alarma. Cuando entré en la sala de estar 1 hora después, noté que un sillón Luis XV había sido girado 45 grados para mirar hacia la ventana, y una pila de revistas Architectural Digest, mis revistas, había sido arrojada al contenedor de reciclaje. Estaba anidando. Me estaba borrando de mi propia casa mientras yo todavía vivía en ella. No la confronté.
No le grité a Kevin. Reaccionar emocionalmente sería darles la ventaja de saber que yo sabía. En lugar de eso, fui de compras. No compré ropa ni joyas. Compré 6 unidades de vigilancia microóptica de alta fidelidad disfrazadas de piedras pulidas decorativas y adornos de jardín con forma de escarabajo. Eran de grado militar, capaces de capturar audio desde 50 pies de distancia y vídeo en resolución 4K, transmitiendo directamente a un servidor en la nube encriptado con una clave que solo yo poseía. El sábado, Kevin anunció una reunión de crisis de todo el personal en el ala oeste. Es la fusión de Tokio, dijo, luciendo adecuadamente estresado mientras se ajustaba la corbata en el espejo. Amenazan con retirarse. Sasa y yo tenemos que pasar toda la noche reestructurando la propuesta de deuda. No me esperes despierta. Pobrecitos, dije, alisándole el cuello. Me aseguraré de que el personal no los moleste. Incluso apagaré el intercomunicador para que puedan concentrarse. Eres la mejor, dijo, besándome la frente. El beso se sintió seco, como hojas muertas. Tan pronto como se fueron, esperé 10 minutos. Luego caminé hasta el perímetro del ala oeste. Las puertas del patio estaban cerradas, pero yo tenía la llave maestra. Me deslicé dentro del solarium, mi movimiento silencioso. Coloqué una cámara de piedra en la tierra del ficus lirata en la esquina. Coloqué otra, la que tenía forma de una pequeña cigarra de bronce, dentro de la intrincada lámpara de araña sobre la mesa del comedor. Me moví a la sala de estar y metí una tercera unidad en el profundo hueco de la estantería, justo al lado de las carpetas de cuero sintético que habían colocado como accesorios. Me tomó menos de 5 minutos. Esa noche, me senté en mi estudio privado en el segundo piso de la casa principal. La habitación estaba oscura, iluminada solo por el brillo de mi iPad Pro. Me serví una copa de Burdeos Vintage, una botella de $800 que Kevin nunca apreciaría, y me puse mis auriculares con cancelación de ruido. Toqué la pantalla, y el ala oeste cobró vida en alta definición. La escena no era de trabajo frenético. No había hojas de cálculo en la mesa. Los documentos de crisis se usaban como posavasos para vasos sudorosos de whisky. Kevin estaba recostado en el sofá, con los pies sobre la mesa de café, zapatos puestos, mientras Sasa caminaba por la habitación, sosteniendo el collar de diamantes que había dejado en la caja fuerte de señuelo. Es más pequeño de lo que pensaba, dijo Sasa, sosteniendo las piedras a la luz. ¿Estás seguro de que esto es real? Es lo suficientemente real por ahora, se rió Kevin. Sonaba diferente. La ansiedad había desaparecido, reemplazada por una arrogancia hinchada y fea. Eso es solo la chatarra que guarda en la caja fuerte de la pared. El dinero real está en el fideicomiso. Vi el estado de cuenta trimestral en su escritorio la semana pasada. El evento de liquidez se activa el próximo mes. ¿Y estás seguro de que puedes acceder a él?, preguntó Sasa, dejando caer el collar sobre la mesa con un ruido descuidado. Se acercó a Kevin y se sentó en el brazo del sofá, pasándole una mano por el pelo. Bebé, mírala, se burló Kevin. Janet es un fantasma. Camina por la vida con la cabeza en las nubes, dibujando sus pequeños edificios. Confía en mí implícitamente. Ya estoy listado como signatario secundario en las cuentas operativas. Una vez que obtenga el poder notarial, lo cual haré bajo el pretexto de administrar la finca para que ella pueda concentrarse en su arte, podemos drenar los activos líquidos a la sociedad fantasma en las Caimán antes de que ella siquiera note que el saldo ha cambiado. Tomé un sorbo de vino. Los taninos eran perfectos, secos y estructurados. En la pantalla, mi esposo estaba delineando la destrucción de mi herencia. Es una gallina de los huevos de oro, continuó Kevin, haciendo girar su bebida. Una estúpida gallina de los huevos de oro que no puede volar. Cree que estoy trabajando sin descanso por nosotros, por nuestro futuro. El único futuro en el que estoy invirtiendo es en el que estamos en una playa en Brasil y ella se pregunta por qué. Los cheques rebotan. Sasa echó la cabeza hacia atrás y se rió. Fue un sonido áspero y metálico. Casi me da pena. De hecho, me hizo galletas ayer. ¿Quién hace eso? Es patético. Es conveniente, corrigió Kevin. Está tan desesperada por ser la esposa perfecta que nos está entregando las llaves del reino.
Solo tenemos que jugar el juego por 2 semanas más. ¿Puedes soportar 2 semanas más de fingir ser una consultora por $10 millones? Sasha sonrió. Fingiría ser una monja. Los vi brindar por mi ruina. Vi a Kevin tirar de ella hacia su regazo, sus manos recorriéndola con una posesión que nunca me había mostrado. Se burlaron de mi ropa, de mi naturaleza tranquila, de mi devoción. Descuartizaron mi vida y le asignaron un valor en dólares a cada pedazo de ella. Pausé el vídeo. Hice zoom en la cara de Kevin. Estudié la confianza en sus ojos, la certeza absoluta de que él era la persona más inteligente en la habitación. No tenía idea de que el estatus de signatario secundario del que estaba tan orgulloso era para una cuenta de monitoreo con un límite de retiro diario de $500. No tenía idea de que el estado de cuenta trimestral que vio era una fabricación que yo había plantado. No lloré. Las lágrimas son una respuesta biológica al duelo. Y yo no estaba de duelo. Estaba trabajando. Tomé una captura de pantalla de Sasha sosteniendo el collar. Tomé otra de Kevin sosteniendo la botella de whisky, el whisky de mi padre. Guardé el archivo de vídeo en 3 servidores seguros y separados. El vino sabía excelente. Las grietas en su actuación ya no eran fracturas finas. Eran agujeros enormes. Y a través de ellos, podía ver la podredumbre debajo. Pensaban que eran cazadores. No se daban cuenta de que simplemente eran terneros engordados pastando en un campo que yo ya había minado. Cerré la cubierta del iPad con un suave clic. La fase de investigación había terminado efectivamente. Tenía el motivo. Tenía la intención. Ahora necesitaba los detalles forenses para asegurarme de que cuando dejara caer el martillo, los destrozaría por completo. Terminé mi copa de vino y me fui a la cama, durmiendo el sueño profundo y reparador de una mujer que sabe exactamente lo que tiene que hacer a continuación. La mañana después de asegurar la evidencia en vídeo, no fui a mi oficina en la firma de arquitectura. En cambio, conduje 45 minutos hacia el norte hasta el distrito financiero, entrando en el garaje subterráneo privado del monolito que albergaba a Harrison, Sterling y Vance. Arthur Harrison ha sido el abogado de la familia Broadbell desde antes de que yo naciera. Tiene 70 años, viste trajes de 3 piezas a medida y posee una mente como una trampa de acero. No es el tipo de abogado al que llamas por una multa de tráfico. Es el tipo al que llamas cuando necesitas que un problema deje de existir. Pasé por alto a la recepcionista y entré directamente en su oficina de la esquina. Arthur no levantó la vista de su escritorio de inmediato, pero cuando lo hizo, su expresión cambió de desapego profesional a grave preocupación. Vio la expresión en mi rostro. Era la expresión de un cliente que había terminado de negociar. Janet, dijo, levantándose, ¿a qué debo el placer? Usualmente llamas antes de pasar. Necesito que actives la unidad forense, dije, colocando una memoria USB en su escritorio de caoba. Quiero una auditoría completa de Kevin, cuentas bancarias, líneas de crédito, huellas digitales y cada uno de los movimientos que ha hecho en los últimos 6 meses. Y necesito una verificación de antecedentes de una mujer que se hace llamar Sasha de Meridian Global. La quiero profunda, Arthur. Quiero saber qué desayunó en 3er grado. Arthur recogió la memoria, dándole vueltas en la mano. ¿Hay algún evento desencadenante específico? El adulterio está confirmado, respondí, con voz firme. Pero sospecho de espionaje corporativo e intento de malversación. Quiero saber exactamente cuánto ha robado antes de presentar los papeles. Arthur asintió una vez. Presionó un botón en su intercomunicador. Tráeme a los chicos del equipo de análisis críptico y dile a la unidad de investigación privada que tengo un caso alfa prioritario. La eficiencia de un equipo que cobra $1.500 por hora es algo aterrador de presenciar. En 48 horas, el dossier estaba listo. Regresé a la oficina de Arthur para revisar los hallazgos. La habitación estaba fría, con aire acondicionado para preservar los antiguos libros de leyes que revestían las paredes. Arthur se sentó frente a mí, con un grueso documento encuadernado delante de él. Parecía enojado. Para un hombre que lo había visto todo, eso era raro. Es peor de lo que pensábamos, Janet, dijo Arthur, deslizando el documento hacia mí. Mucho peor. Abrí el archivo.
La primera pestaña estaba etiquetada como activos y pasivos. Comienza con la página 4, instruyó Arthur. Pasé la página y sentí que la sangre se me iba de la cara. Era una escritura de hipoteca, una segunda hipoteca sobre la villa de vacaciones en Aspen. Mi propiedad favorita, la que mi abuela me dejó específicamente a mí. El monto del préstamo era de $2 millones. Al final de la página había una firma, Janet Broadbell. Nunca firmé esto, susurré. Lo sabemos, dijo Arthur, con voz cortante. El analista forense de caligrafía confirmó que es una falsificación en 10 segundos. Una decente, pero una falsificación al fin y al cabo. Kevin usó un poder notarial falsificado y un notario en un centro comercial de Nueva Jersey que desde entonces ha perdido su licencia por cargos de fraude no relacionados. Podemos probarlo en el tribunal fácilmente. ¿Dónde está el dinero?, pregunté, temiendo la respuesta. Se fue, dijo Arthur rotundamente. Kevin transfirió los $2 millones completos a una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en las Bahamas. Compró un token especulativo que se desplomó un 98% en valor hace 3 semanas. Estaba tratando de vender en corto en el mercado y fue devorado vivo. La casa de Aspen está actualmente en riesgo de ejecución hipotecaria si no se cumplen los pagos, lo cual no ha sucedido en 2 meses. Miré los números. $2 millones, vaporizados, porque mi esposo quería jugar al lobo de Wall Street. Hay más, dijo Arthur, señalando la siguiente pestaña. Mira los archivos corporativos. Pasé a la sección. Era un borrador para una transferencia legal de propiedad. Era un documento de escritura de donación, preparado y listo para ser presentado ante el secretario de Estado. El documento describía la transferencia del 51% de mis acciones en mi firma de arquitectura a Kevin Broadbell como un regalo de apreciación conyugal. Afirmaba que yo me retiraba debido a fatiga mental y deseaba que mi esposo administrara el activo. Iba a declararte mentalmente incapacitada si te negabas a firmar, explicó Arthur, con un tono mortalmente tranquilo. Encontramos consultas de búsqueda en su computadora portátil sobre poder notarial para cónyuge incapacitado y procedimientos de internamiento involuntario. No solo planeaba robar tu empresa, Janet. Planeaba internarte en una institución para hacerlo. La habitación giró por un segundo, pero la obligué a detenerse. Esto ya no era una traición del corazón. Esto era una declaración de guerra. Kevin había pasado de ser un esposo infiel a un combatiente hostil. ¿Y la mujer?, pregunté, cerrando la sección financiera. ¿Quién es la experta en reestructuración? Arthur soltó una risita, un sonido seco y sin humor. Ah, sí. Sasha, o como la conoce el estado de Nevada, Mónica Stevens. Sacó una fotografía brillante. Era una foto de prontuario. La mujer en la foto tenía el pelo más oscuro y menos maquillaje, pero los ojos eran los mismos, depredadores y fríos. Mónica Stevens es una estafadora de carrera, recitó Arthur de memoria. Tiene 3 órdenes de arresto pendientes en Las Vegas y Reno por estafas románticas y fraude de seguros. Su modus operandi es consistente. Apunta a ejecutivos de nivel medio con acceso a fondos de la empresa pero con poca supervisión. Los convence de que es una consultora de alto poder o una heredera, los ayuda a malversar dinero y luego los chantajea por el resto. Si eso falla, avisa a las autoridades de forma anónima y desaparece con su parte. No es su socia, me di cuenta, una fría sonrisa tocando mis labios. Es su verdugo. Precisamente, dijo Arthur. Kevin cree que te está estafando con su ayuda. En realidad, Mónica le está estafando a Kevin. Probablemente está esperando que él liquide cualquier activo que pueda conseguir, es decir, tu acceso al fondo fiduciario, antes de tomar el efectivo y dejarlo enfrentar los cargos de malversación de fondos por delitos graves solo. Miré la pila de papeles, 200 páginas de evidencia, transferencias bancarias, documentos falsificados, registros de chat y antecedentes penales. Era suficiente para meter a Kevin en una prisión federal durante 15 años. Era suficiente para destruir su reputación permanentemente. ¿Cuál es la jugada, Janet?, preguntó Arthur. Podemos ir a la policía ahora mismo. Puedo tener un coche de policía en tu casa en 20 minutos. Negué con la cabeza lentamente. No,
La policía es demasiado desordenada. Si lo arrestamos ahora, se convierte en un escándalo público. El nombre de Broadbell será arrastrado por los tabloides. Seré la heredera lamentable a quien su esposo le robó. No quiero lástima, Arthur. Quiero un ajuste de cuentas. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el horizonte de la ciudad. Kevin quiere una fiesta. Quiere celebrar su éxito. Cree que ha ganado. Quiero que sienta la cima de esa victoria antes de quitarle el suelo de debajo de sus pies. Me volví hacia Arthur. Redacta los papeles de divorcio, culpa total, sin pensión alimenticia. Y prepara una demanda civil por los $2 millones más daños y perjuicios. Pero no los presentes todavía. Guárdalos en tu maletín. Necesito que vengas a la casa el sábado por la mañana alrededor de las 7 en punto. Arthur levantó una ceja. ¿Sábado por la mañana? Eso es extrañamente específico. Es la mañana después de su fiesta, dije. Voy a dejarle tener su noche. Voy a dejarle creer que es el rey del castillo. Y luego, cuando se despierte, me aseguraré de que se dé cuenta de que solo es un intruso. ¿Y Mónica?, preguntó Arthur. Deja a Mónica a mi cargo, dije. O más bien, déjasela al FBI. ¿Tienes un contacto en la oficina que se ocupe de fraudes interestatales? Tengo al subdirector en marcación rápida, respondió Arthur. Bien. Dile que tengo un regalo para él. Una fugitiva con una inclinación por los diamantes vintage y los esposos de otras personas. Dile que esté en mi puerta a las 7:15. Recogí el dossier. Se sentía pesado, como un arma. Una última cosa, Arthur, dije, deteniéndome en la puerta. El fraude hipotecario. Dado que el banco no verificó la firma, podemos anular la deuda, ¿correcto? Podemos, confirmó Arthur. El banco tendrá que asumir la pérdida por su negligencia. Pero Kevin seguirá siendo responsable del acto criminal de falsificación. Perfecto, dije. Quiero que no tenga nada. Ni siquiera deudas. Solo nada. Salí de la oficina y entré en el ascensor. La investigación había terminado. Los hechos eran irrefutables. Kevin no era solo un infiel. Era una responsabilidad que necesitaba ser liquidada. Miré mi reloj. Eran las 2 de la tarde. Tenía una fiesta que planear, y necesitaba asegurarme de que fuera un evento que Kevin recordaría por el resto de su muy corta vida. Kevin me encontró en el solarium el miércoles por la noche, vibrando con una especie de energía maníaca que usualmente reservaba para cerrar una venta o, como ahora sabía, para mentirme a la cara. Me dijo que el proyecto de fusión con Meridian Global había alcanzado un hito importante y que el equipo necesitaba celebrar. Sugirió una pequeña reunión el viernes por la noche para honrar el arduo trabajo que Sasha había realizado. Sabía exactamente que era el viernes. No era un hito corporativo. Según los extractos de la tarjeta de crédito que había sacado de su cuenta secreta, el viernes marcaba exactamente 6 meses desde que había pagado por una escapada romántica de fin de semana en el Valle de Napa con una mujer llamada Mónica Stevens. Quería celebrar una fiesta de aniversario para su amante en mi casa, usando mi dinero, bajo el pretexto de una cena de negocios. Eso suena maravilloso, Kevin, dije, levantando la vista de mi cuaderno de bocetos con una sonrisa serena. Ambos han trabajado muy duro. Déjame encargarme de los arreglos. Llamaré a los proveedores de catering que usamos para la gala de caridad. Si van a celebrar, deben hacerlo con estilo. Kevin pareció aliviado, casi mareado. ¿Estás segura? Podría ser un poco ruidoso. Solo algunos de los chicos de la oficina y algunos socios. Insisto, dije, levantándome para ajustarle la corbata. Quiero apoyarte. Cárgalo todo a la cuenta de la casa. Para las 7 en punto del viernes, el salón principal de la finca se había transformado. Había pedido 3 docenas de cajas de champán vintage y una torre de mariscos que costaba más que el primer coche de Kevin. Los invitados llegaron en una flota de sedanes de lujo alquilados. Eran los amigos de Kevin, una colección de gerentes de nivel medio y aduladores que vestían trajes demasiado brillantes y se reían, demasiado fuerte de chistes sin gracia. Interpreté el papel de la anfitriona cortés a la perfección.
Me moví por la habitación con un simple vestido negro, llenando copas y aceptando cumplidos vacíos. Sasha, o Mónica, como ahora la llamaba en mi mente, era el centro de atención. Llevaba un vestido rojo que era agresivamente ajustado, de pie junto a Kevin como si fueran la pareja que organizaba el evento. En un momento, me acerqué a las puertas de la terraza para indicarle al personal de servicio que sacara los entremeses. Las pesadas cortinas de terciopelo estaban parcialmente corridas, ocultándome del grupo de hombres que estaban cerca del bar. Tengo que reconocerlo, que, oí decir a una voz. Era Mark, el compañero de habitación de Kevin en la universidad y actual oficial de cumplimiento. Tienes agallas del tamaño de rocas para traerla aquí con la esposa arriba. Kevin se rió, el sonido del hielo chocando contra el vaso puntuando su arrogancia. ¿Janet? No tiene ni idea. Cree que Sasha me está ayudando a salvar la empresa. La mujer vive en un mundo de fantasía de muestras de tela y paletas de colores. Podría aparcar un tanque en la sala de estar y decirle que es una instalación de arte moderno, y me creería. ¿Y el acuerdo prenupcial?, preguntó otra voz. Blindado. ¿O eso cree ella?, se burló Kevin. Pero una vez que mueva los activos líquidos, el acuerdo prenupcial es solo un pedazo de papel. Tendrá suerte si le dejo el Volvo. Me quedé helada en las sombras. La pura malicia de ello me dejó sin aliento. No era solo codicia. Era desprecio. Me despreciaba por la misma generosidad que le había mostrado. Forcé mi respiración a estabilizarse. No me retiré. Atravesé las cortinas, con una bandeja de pasteles de cangrejo en la mano. ¿Más aperitivos, caballeros?, pregunté, mi voz ligera y airosa. Kevin dio un salto, derramando una gota de su bebida. Janet. No te vimos ahí. Obviamente, dije, sonriendo con los dientes. Solo estaba revisando el servicio. Mark, ¿cómo está tu esposa? ¿Todavía recuperándose de la cirugía? Mark se puso pálido. Está bien, gracias. Me alejé antes de que el silencio se volviera incómodo. Había oído suficiente. El clímax de la noche llegó a las 10 en punto. Kevin golpeó una cuchara contra su copa de champán, pidiendo silencio. Se paró en el centro de la habitación, con un brazo alrededor de la cintura de Sasha de una manera que desafiaba los límites profesionales. Quiero hacer un brindis especial, anunció Kevin, con el rostro enrojecido por el alcohol y el triunfo. Por Sasha. Sin su visión y brillantez estratégica, este proyecto estaría muerto. Ha sido mi roca. La sala aplaudió. Sasha sonrió, mirando hacia abajo con falsa modestia. Y como muestra de agradecimiento del equipo, continuó Kevin, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta, quería presentarte esto. Sacó una caja de terciopelo negro y la abrió. Dentro había un collar de diamantes. Era una cadena de platino adornada con 3 quilates de diamantes talla marquesa. La sala jadeó. Yo no jadeé. Dejé de respirar por completo. Ese era mi collar. Era una reliquia familiar que me había regalado mi abuela en mi 21º cumpleaños. Hace 6 meses, Kevin me había dicho que se lo habían robado mientras estaba fuera en una conferencia. Afirmó que había presentado una denuncia policial pero que la compañía de seguros había denegado la reclamación, debido a un lapso en la cobertura. Le había creído. Lo había consolado cuando lloró por haberme fallado. Y ahora estaba colgando los diamantes de mi abuela alrededor del cuello de una estafadora fugitiva en mi propia sala de estar. Sasha tocó las piedras, sus ojos brillando de codicia. Oh, Kevin, es hermoso. No deberías haberlo hecho. Solo lo mejor para la mejor, dijo Kevin, besándola en la mejilla. La rabia que me llenó fue fría y absoluta. Ya no era un fuego. Era un glaciar, aplastando todo a su paso. Los observé pavonearse. Los observé celebrar su robo. Y decidí que la piedad ya no era una opción. Saqué mi teléfono del bolsillo. Abrí la aplicación de mensajería encriptada que usaba para comunicarme con la firma de seguridad privada que había contratado hace 3 días. Escribí una sola línea, listos para la implementación. Iniciar plan alfa a las 0300 horas. Pulsé enviar.
A medida que la fiesta terminaba alrededor de la medianoche, los invitados comenzaron a salir tambaleándose hacia sus coches. La casa quedó con el olor rancio de alcohol derramado y traición. Kevin y Sasha estaban junto a la entrada de la galería de cristal que conducía al ala oeste. Bueno, dijo Kevin, aflojándose la corbata. ¡Qué noche! Creo que el equipo está realmente energizado. Fue una fiesta encantadora, Kevin, dije. Mi voz era tranquila, casi melódica. Debes estar agotado. Lo estamos, intervino Sasha, jugueteando con el collar en su garganta. Kevin y yo necesitamos repasar los números finales del presupuesto mientras la adrenalina todavía está alta. Probablemente nos quedaremos en la suite de invitados para no despertarte al volver. Eso tiene sentido, dije. La eficiencia es clave. Miré a Kevin por última vez. Miré al hombre que había jurado amar y cuidar. Busqué cualquier rastro de la persona con la que creía haberme casado. No vi nada más que a un extraño con la sonrisa de un ladrón. Buenas noches, Kevin. Buenas noches, Sasha, dije. Que duerman bien. Noche, cariño, dijo Kevin, dándome la espalda. Los vi caminar por el largo pasillo. Esperé hasta que pasaron por las puertas dobles del ala oeste. Esperé hasta oír el pesado clic del cerrojo. Luego apagué las luces del salón principal. No me fui a dormir. Fui a mi oficina y me senté en la oscuridad, mirando el reloj digital de mi escritorio. Los números brillaban en rojo en el silencio. 12:15. 12:30. El tiempo de fingir había terminado. El tiempo del ajuste de cuentas se acercaba. Les había dado la fiesta. Ahora iba a darles la resaca. Exactamente a las 3 de la mañana, la alarma silenciosa de mi mesita de noche pulsó una vez, una suave luz azul que señalaba el comienzo del nuevo día. No me desperté porque no había dormido. Había pasado las últimas 3 horas tumbada perfectamente quieta en la oscuridad, escuchando a la casa asentarse y respirando la anticipación de lo que estaba por venir. Me senté y cogí mi tableta, la carcasa de metal frío se sentía pesada y sustancial en mi mano. La pantalla se encendió, proyectando una iluminación fantasmal sobre mi edredón. Abrí la aplicación de seguridad y seleccioné la transmisión en vivo del dormitorio principal del ala oeste. La cámara infrarroja pintaba la escena en tonos de gris y blanco. Allí estaban. Kevin estaba tumbado boca arriba, con la boca ligeramente abierta, un brazo echado descuidadamente sobre los ojos. A su lado, Sasha, o Mónica como la identificaba la Orden Federal, estaba acurrucada en una bola apretada, agarrando una almohada. Parecían pacíficos. Parecían una pareja normal disfrutando de un sueño profundo y reparador en una suite de lujo. Era una lástima que su comodidad estuviera a punto de expirar. Deslicé hacia el panel de control maestro del sistema central de la finca Broadbell. Este sistema controlaba todo, desde la temperatura de la bodega hasta la presión hidráulica de las puertas de entrada. Durante los últimos 5 años, Kevin había disfrutado del estatus del residente, un nivel de acceso que le permitía controlar las luces, la música y las puertas del garaje. Le encantaba presumir de ello ante sus amigos, tocando su teléfono para atenuar los candelabros. Toqué el icono junto a su nombre. Apareció un menú con varias opciones. Seleccioné revocar todos los privilegios. Apareció un cuadro de confirmación. ¿Estás seguro de que desea eliminar al usuario Kevin Broadbell? Esta acción es irreversible sin autorización del administrador. Toqué sí sin un milisegundo de vacilación. A continuación, fui a los controles ambientales. El ala oeste fue diseñada para ser autónoma, pero todavía estaba unida a la casa principal por un corredor central y un sistema de ventilación compartido. Activé el protocolo de aislamiento de emergencia. Esta era una característica que mi abuelo había instalado durante el susto de la Guerra Fría, diseñada para sellar secciones de la casa en caso de un ataque químico. En lo profundo de las paredes, pesados amortiguadores de acero se cerraron de golpe, cortando el flujo de aire entre la residencia principal y la suite de invitados. Las cerraduras magnéticas de las pesadas puertas dobles de roble que conectaban la galería con la casa principal se activaron con un ruido sordo y pesado que reverberó a través de las tablas del suelo. Fue un sonido de finalidad. El ala oeste ya no era una suite de invitados. Era una isla,
y yo acababa de cortar el puente. Me levanté de la cama y me vestí con un par de pantalones de yoga negros y una sudadera con capucha de cachemira. Necesitaba estar cómoda para el trabajo físico que tenía por delante. Bajé las escaleras hasta la entrada de servicio en la parte trasera de la casa. Desarmé la alarma perimetral de esa puerta específica y la abrí. En la entrada había 3 furgonetas sin marcas. Un hombre llamado Sr. Stone salió. Era un especialista que había contactado hace 48 horas. Su empresa no se anunciaba en la guía telefónica. Se encargaban de las mejoras de seguridad para bancos y embajadas. Señora Broadbell, dijo, asintiendo respetuosamente. Estamos listos. ¿Tiene las especificaciones?, pregunté. Sí, señora, respondió. Cerraduras de seguridad biométricas para las entradas principales, placas de cierre reforzadas para las puertas de servicio y una recodificación completa de los motores de la puerta. Tendremos las llaves mecánicas cambiadas en 45 minutos. Pónganse a trabajar, dije. Y por favor, intenten mantener el ruido de los taladros al mínimo. Tenemos invitados durmiendo en el ala oeste. El señor Stone hizo una seña a su equipo, y se dispersaron como sombras. Los observé irse, luego dirigí mi atención al garaje. Durante los últimos 2 días, cada vez que Kevin estaba en el trabajo o distraído por su amante, había estado moviendo lentamente sus posesiones. Había cogido sus palos de golf, su colección de zapatillas de edición limitada, sus trajes de diseñador y sus cajas de archivos personales. Los había guardado en el almacén con control de temperatura junto al garaje. Ahora era el momento de que se los devolvieran. Cogí una carretilla y comencé el trabajo. Saqué las cajas del almacén y las llevé por el lado de la casa hasta el extenso césped que se encontraba directamente frente a las puertas del patio del ala oeste. El aire de la noche era fresco y olía a tierra húmeda. Volqué la primera caja sobre la hierba. Contenía sus trofeos universitarios y una colección de pelotas de béisbol firmadas de las que estaba increíblemente orgulloso. Luego vino su guardarropa. Saqué brazadas de trajes de lana italianos y corbatas de seda de las fundas de ropa y los tiré al césped. No los doblé. No los arreglé. Creé una pila, una montaña caótica de tela y cuero. Volví a por los palos de golf. Abrí la cremallera de la bolsa y esparcí los hierros y las maderas por el césped como ramas caídas. Cogí la caja que contenía su PlayStation y sus caros auriculares con cancelación de ruido y los coloqué suavemente encima de la pila, asegurándome de que estuvieran completamente expuestos a los elementos. Me llevó 1 hora vaciar el almacén. Para cuando terminé, el césped parecía el resultado de un desastre natural. Toda la vida material de Kevin estaba esparcida sobre 200 pies cuadrados de césped de festuca bien cuidado. Miré mi reloj. Eran las 4:15 de la mañana. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de riego. El sistema de aspersores de la finca estaba dividido en zonas. El césped frente al ala oeste estaba designado como zona 4. Ajusté el horario. Normalmente, los aspersores funcionaban durante 20 minutos a las 5 de la mañana los martes y jueves. Cambié la configuración a diario. Establecí la duración en 1 hora, y fijé la hora de inicio para las 4:30, dentro de 15 minutos. Volví a entrar en la casa, cerrando con llave la puerta de servicio detrás de mí. Los cerrajeros estaban terminando. El señor Stone me entregó un juego de pesadas llaves de latón y una tarjeta maestra. El perímetro es seguro, dijo. Las viejas llaves ni siquiera girarán en los cilindros. Los códigos de la puerta han sido alterados. La única forma de entrar o salir es con esta tarjeta o su huella dactilar. Gracias, dije. Envié la factura a la cuenta corporativa. Se fueron tan silenciosamente como habían llegado. Estaba sola de nuevo. Fui a la cocina y preparé una cafetera de café fresco. El aroma de los granos tostados llenó la silenciosa cocina, anclándome. Serví una taza, negra, y la llevé al balcón de mi dormitorio principal. Desde este punto de vista, tenía una vista perfecta del ala oeste y del césped de abajo. Me senté en la silla de mimbre y envolví mis manos alrededor de la taza caliente. El cielo al este comenzaba a tornarse de un púrpura amoratado, insinuando el amanecer. El mundo todavía dormía,
pero la maquinaria de mi venganza zumbaba bajo la superficie. Exactamente a las 4:30, un suave siseo cortó el silencio. Pop, pop, pop. Las cabezas de los aspersores se levantaron de la hierba como soldados mecánicos. Un segundo después, el agua comenzó a arquearse por el aire. Era una vista hermosa. El agua golpeaba la pila de ropa con un sonido rítmico y seco. Observé cómo la costosa lana de sus trajes se oscurecía, absorbiendo la humedad. Observé cómo las cajas de cartón que contenían sus archivos comenzaban a hundirse y colapsar. Observé cómo el agua tamborileaba contra el cuero de su bolsa de golf. Dentro del ala oeste, detrás del cristal insonorizado y las cortinas opacas, Kevin y Sasha todavía dormían, completamente inconscientes de que su estrategia de salida acababa de ser arrastrada por el agua. Estaban cálidos, secos y arrogantes. Pero afuera, la marea había cambiado. Tomé un sorbo de café. Era la mejor taza que había probado. Me acomodé de nuevo en la silla, con los ojos fijos en la pila empapada de escombros de abajo. El sol saldría en 2 horas, y cuando saliera, brillaría sobre un mundo completamente nuevo, uno donde yo era la arquitecta y Kevin era solo un hombre parado bajo la lluvia sin una llave. El sol rompió el horizonte a las 7 en punto, bañando la finca en una alegre luz dorada que se sentía completamente inapropiada para la miseria que estaba a punto de desarrollarse abajo. Todavía estaba en mi balcón, con una taza de café fresco en la mano, observando los monitores de mi tableta como un director revisando las tomas del día. Dentro del ala oeste, comenzó el movimiento. Kevin fue el primero en moverse. Observé en la pantalla cómo se sentaba, frotándose las sienes. La resaca evidentemente estaba haciendo efecto. Empujó a Sasha, quien gimió y se cubrió la cabeza con el edredón. Parecían menos la pareja poderosa del siglo y más 2 adolescentes despertando después de una fiesta de fraternidad. Café, oí murmurar a Kevin a través del audio de vigilancia. Janet suele tener la mezcla de Kona lista para ahora. Y necesito aspirina. Simplemente ve a buscarlo, la voz de Sasha estaba amortiguada por la almohada. Y tráeme un croissant si el chef está aquí. El derecho que se arrogaban era impresionante. Después de conspirar para internarme en una institución y robar mi fortuna, todavía esperaban que les proporcionara pasteles para el desayuno. Kevin salió de la cama arrastrando los pies, vistiendo solo sus calzoncillos de seda. Salió del dormitorio y bajó por el corto pasillo que conectaba la suite de invitados con la casa principal. Se acercó a las pesadas puertas dobles de roble, esperando que cedieran como siempre lo hacían. Alcanzó la manija de latón y la giró. No se movió. Frunció el ceño, girándola más fuerte. La puerta era sólida, inamovible, sujeta en su lugar por las cerraduras magnéticas que había activado horas antes. ¿Qué demonios?, murmuró Kevin. Miró el teclado montado en la pared. Era una elegante interfaz de panel de vidrio. Marcó su código de 4 dígitos, su cumpleaños, naturalmente. Normalmente, el panel se iluminaría en verde y la cerradura se desactivaría con un suave clic. Hoy, el panel parpadeó con un rojo duro y enojado. Una voz femenina robótica, fría y distante, emanó del altavoz. Acceso denegado. Código inválido. Kevin se quedó mirando el teclado. Sacudió la cabeza, asumiendo que había tecleado mal en su estado somnoliento. Lo tecleó de nuevo, más lentamente esta vez, apuñalando cada número con su dedo. Acceso denegado. Código inválido. Vamos, siseó Kevin, golpeando la pared. Estúpido fallo. Presionó su pulgar contra el escáner biométrico. Este era el sistema a prueba de fallos. Las huellas dactilares no mienten, y no cambian de la noche a la mañana. El escáner emitió una luz azul sobre su pulgar. El sistema procesó por un segundo, el círculo girando en la pantalla. Luego, la voz regresó, más fuerte esta vez. Discrepancia biométrica. Sujeto desconocido. Alerta de seguridad registrada. Desconocido, le gritó Kevin a la máquina. Soy el esposo. Vivo aquí. Pateó la puerta. Era de roble macizo. Le dolió más el pie que a la madera. Saltó sobre una pierna, maldiciendo. Sasha apareció en el pasillo, envolviéndose en una bata. ¿Qué es todo ese ruido?
Me está partiendo la cabeza. La puerta está atascada, dijo Kevin, con el rostro enrojecido. El sistema está fallando. No reconoce mis huellas. Janet debe haber jugado con la configuración cuando hizo una actualización o algo así. Es un desastre con la tecnología. Bueno, da la vuelta, espetó Sasha. Sal por las puertas del patio y camina hasta la puerta principal. Necesito cafeína, Kevin. ¿Cierto? Buena idea, dijo Kevin. Los observé dar la vuelta y regresar por la sala de estar de invitados. Se acercaron a las grandes puertas correderas de cristal que daban al patio privado del ala oeste y al césped más allá. Kevin abrió el pestillo y deslizó la puerta. Salieron al aire de la mañana. Lo primero que Kevin notó fue el chapoteo. El césped estaba saturado. La tierra era una esponja fangosa. Se miró los pies descalzos, que se hundían en la hierba mojada. Luego levantó la vista. El grito que salió de su garganta fue un sonido de horror puro e inalterado. No fue el grito de un hombre con dolor físico. Fue el grito de un materialista viendo sus ídolos destruidos. Esparcidos por el césped, brillando bajo el sol de la mañana, estaban los restos de su ego. La pila de trajes italianos que había tirado antes era ahora un montículo empapado de lana y seda, aplastado por una hora de agua a alta presión. Sus zapatillas de edición limitada estaban llenas de barro. Las cajas de cartón se habían desintegrado, dejando vetas blancas y pulposas de papel por el césped. Y allí, justo encima, estaba su preciada bolsa de golf. El cuero estaba oscuro y anegado. Los hierros se estaban oxidando con el rocío de la mañana. Mis palos, gimió Kevin, corriendo hacia el césped mojado, salpicándose de barro las piernas. Mis trajes. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Sasha salió tentativamente, con el rostro contraído en confusión. ¿Esa es tu PlayStation? Kevin cayó de rodillas junto a la pila, recogiendo una chaqueta de Armani que goteaba. Colgaba de sus manos como un animal muerto, pesado y sin forma. ¿Quién hizo esto?, rugió, girándose para mirar la casa principal. Janet. Janet. Corrió hacia el edificio principal. La arquitectura de la casa significaba que el ala oeste tenía su propia entrada separada. Pero para llegar a la puerta principal, tenía que cruzar el césped y pasar por la puerta lateral del patio. Llegó a la puerta del patio. Era una obra maestra de hierro forjado, normalmente puramente decorativa. Hoy, la cerradura electrónica que había instalado estaba activada. Kevin sacudió la puerta. Se mantuvo firme. Janet, gritó, con la voz quebrada. ¡Abre esta puerta! Esto no es gracioso. Mi ropa está arruinada. Miró hacia las ventanas de la casa principal. Las cortinas estaban corridas, reflejando la luz del sol. La casa parecía una fortaleza, silenciosa e imponente. Para entonces, el ruido estaba atrayendo la atención. Nuestra finca es grande, pero las propiedades en este vecindario colindan entre sí. A la izquierda, vi a la señora Higgins, la chismosa del vecindario que paseaba a sus dos corgis a las 7:15 en punto cada mañana, detenerse en la vía pública fuera de nuestra valla principal. Se asomó a través de los barrotes de hierro de la valla perimetral, observando el espectáculo de un hombre semidesnudo gritando en un césped fangoso. Kevin también la vio. Agitó los brazos. Señora Higgins. Llame a la policía. Mi esposa se ha vuelto loca. Me ha dejado fuera. La señora Higgins no llamó a la policía. Hizo exactamente lo que esperaba que hiciera. Sacó su teléfono y comenzó a grabar. Sasha, mientras tanto, se había dado cuenta de algo mucho más aterrador que la ropa mojada. Había caminado hasta el borde de la entrada, mirando hacia las puertas de salida principales de la finca, las enormes puertas de hierro de 12 pies que daban a la vía pública. Estaban cerradas. Normalmente, se abrían automáticamente a las 6:30 para el personal. Sasha corrió hacia el teclado en el pilar de ladrillo junto a la entrada. Marcó un código. No pasó nada. Intentó presionar el botón de liberación manual. Nada. Se volvió hacia Kevin, con el rostro pálido. Kevin, las puertas están cerradas.
No podemos salir. Kevin la ignoró, todavía golpeando la puerta del patio. Janet, abre esta puerta ahora mismo, o juro por Dios que te demandaré. Sasha lo agarró del brazo, sacudiéndolo. Kevin, escúchame. Estamos atrapados. No podemos entrar en la casa principal y no podemos salir de la propiedad. Estamos atrapados en el jardín. Kevin dejó de golpear. La realidad de la situación comenzó a calar en él. Miró la puerta cerrada frente a él. Miró las puertas cerradas detrás de él. Miró la pila mojada de sus pertenencias. Volvió a mirar la casa. Esto no es un fallo, susurró. No, idiota. No es un fallo, siseó Sasha. Ella lo sabe. Lo sabe todo. De repente, un agudo zumbido de retroalimentación cortó el aire. Provenía de los altavoces ocultos montados en el rocalla y los árboles, el sistema de sonido de paisaje de alta fidelidad que Kevin había insistido en que instaláramos para sus fiestas en la piscina. Kevin y Sasha se quedaron helados. Miraron a su alrededor, tratando de encontrar la fuente. Entonces mi voz llenó el aire. Hablé por el micrófono de mi escritorio, manteniendo mi tono tranquilo, medido y aterradoramente educado. El sonido resonó por todo el césped, retumbando como la voz de un dios. Buenos días, intrusos. La cabeza de Kevin se giró bruscamente hacia el balcón donde yo estaba sentada, aunque no podía verme a través de la pantalla de privacidad. Janet, gritó. Janet, para esto. Déjanos entrar. Hace frío aquí fuera. Presioné el botón para hablar de nuevo. Me temo que eso es imposible. Verás, el sistema biométrico funciona perfectamente. Está diseñado para proteger a los residentes de la finca Broadbell de personal no autorizado. Y a partir de las 3 de esta mañana, ninguno de los dos sois residentes. Soy tu esposo, gritó Kevin, con la voz temblando por una mezcla de rabia y frío. Corrección, dije, mi voz suave a través de los altavoces. Eres un ocupante no autorizado que actualmente está invadiendo una propiedad privada. ¿Y tú, Sasha, o debería decir Mónica? El periodo de hospitalidad ha terminado oficialmente. Sasha jadeó, agarrando su bata con más fuerza. Miró la lente de la cámara oculta en la pajarera cerca del patio, dándose cuenta por primera vez de que estaba siendo observada. Tienen 5 minutos para evaluar el daño a su guardarropa, continué. Les sugiero que encuentren algo seco para ponerse, aunque dudo que encuentren mucho. Los aspersores fueron bastante exhaustivos. No puedes hacer esto, gritó Kevin, con lágrimas de frustración comenzando a asomar en sus ojos. Esto es ilegal. No puedes dejarme fuera de mi propia casa. No es tu casa, Kevin, respondí, permitiendo que un toque de acero entrara en mi voz. Nunca lo fue. Solo era un lugar donde se te permitía quedarte mientras fingías amarme. Pero el espectáculo ha terminado, y he cancelado tu pase de temporada. Solté el botón de hablar y me recliné en mi silla. Debajo de mí, Kevin pateaba el barro, luciendo pequeño y patético. Sasha caminaba de un lado a otro, mordiéndose las uñas, sus ojos moviéndose como un animal atrapado. Ya estaban despiertos. El sueño había muerto, y la pesadilla apenas comenzaba. Kevin dejó de caminar de un lado a otro. Sacó su teléfono del bolsillo de su bata empapada, con las manos temblando tan violentamente que casi se le cae el dispositivo al barro. Miró la lente de la cámara, con el rostro contraído en una máscara de desesperada bravuconería. Estoy marcando el 911, Janet, gritó, señalando con un dedo la lente como si fuera mi cara. ¿Me oyes? Estoy llamando a la policía. Esto es detención ilegal. Esto es abuso doméstico. Vas a ir a la cárcel por esto. Me incliné hacia adelante en mi silla en el balcón, presionando el botón de hablar en la consola. Mi voz flotó hasta ellos, tranquila y desprovista de miedo. Por supuesto, haz la llamada, Kevin, dije. Aunque para ahorrarte la molestia, debo informarte que ya he contactado a las autoridades. Llamé a la línea de no emergencia hace 10 minutos. Informé de 2 individuos invadiendo la propiedad y de la posesión no autorizada de bienes robados. Dijeron que un coche patrulla está a unos 5 minutos de distancia. Kevin se rió,
Un sonido áspero y seco que resonó en el pavimento mojado. ¿Invasión? ¿Estás loca? Esta es mi casa. Estamos casados. No puedes invadir tu propia casa. Bruja loca. Es propiedad comunitaria. Todo aquí es mitad mío. La policía se reirá en tu cara, y luego te obligarán a abrir esta puerta. Se volvió hacia Sasha, buscando validación. Cree que puede echarme. Son bienes matrimoniales. California es un estado de propiedad comunitaria. No puede hacer nada. Sasha no parecía convencida. Estaba temblando, abrazándose el pecho, mirando la puerta principal con ojos grandes y aterrorizados. Justo en ese momento, un elegante coche negro se deslizó silenciosamente por la entrada al otro lado de la puerta principal. Se detuvo a centímetros de los barrotes de hierro. La puerta del conductor se abrió y un hombre salió. No era la policía. Era Arthur Harrison. Llevaba un traje de 3 piezas de color carbón que costaba más que el salario anual de Kevin. Y a pesar de la hora temprana, se veía impecable. Llevaba un maletín de cuero en una mano y un grueso sobremanila en la otra. Caminó hacia la puerta con el paso lento y deliberado de un hombre que es dueño del pavimento que pisa. Kevin corrió hacia los barrotes, agarrando el hierro frío. Arthur. Gracias a Dios. Mira esto. Janet ha perdido la cabeza. Nos ha dejado fuera. Ha destruido mi ropa. Necesitas decirle que abra esta puerta ahora mismo, o la demandaré por todo lo que tiene. Arthur se detuvo a 2 pies de la puerta. No sonrió. No extendió la mano. Miró a Kevin con la misma expresión que uno usaría al mirar una mancha en una alfombra. Buenos días, señor Broadbell, dijo Arthur. Su voz no estaba amplificada, pero se oía perfectamente en la quietud de la mañana. Me temo que no puedo aconsejar a la señora Broadbell que abra la puerta. Eso comprometería la seguridad de la finca. ¿Seguridad?, balbuceó Kevin. Arthur, deja de jugar. Soy su esposo. Soy dueño de la mitad de este lugar. Arthur suspiró. Abrió el sobremanila y sacó un documento. Era grueso, encuadernado en papel azul. Lo enrolló ligeramente y lo deslizó por el hueco de los barrotes de hierro. Cayó en la entrada mojada a los pies de Kevin con un fuerte golpe. Le sugiero que refresque su memoria sobre el acuerdo prenupcial que firmó hace 4 años, dijo Arthur. Específicamente, llamo su atención sobre la cláusula 14b, subsección 3. Kevin miró el documento. No lo recogió de inmediato. ¿El acuerdo prenupcial? Esa cosa fue solo una formalidad. Janet dijo que era solo para mantener feliz a su padre. Janet es una mujer muy prudente, corrigió Arthur. Y usted, desafortunadamente, es un lector muy descuidado. Kevin arrebató el documento. Sus dedos mojados tropezaron con las páginas. Cláusula 14b, recitó Arthur de memoria, con tono aburrido. La cláusula de anulación por infidelidad. Establece que en caso de adulterio probado, definido como relaciones sexuales con una persona que no sea el cónyuge, documentado por evidencia irrefutable, la parte infractora renuncia a todas las reclamaciones sobre los bienes matrimoniales, la pensión alimenticia y los derechos de residencia. Además, cualquier regalo dado durante el matrimonio se revoca retroactivamente, y la parte infractora es responsable de una tarifa por daño a la reputación de $500,000. Kevin se quedó helado. Miró la página, sus ojos moviéndose de un lado a otro. Esto no puede ser legal. Ningún juez lo haría cumplir. Es inconcebible. Fue redactado por mi firma, revisado por 3 jueces independientes durante el proceso de notarización, y usted lo firmó en presencia de su propio asesor legal, dijo Arthur. Es tan blindado como la puerta detrás de la que está parado. Y con respecto a la evidencia, la señora Broadbell nos ha proporcionado 40 horas de grabaciones de vídeo y audio de alta definición del ala oeste. Lo tenemos grabado, Kevin. En la cama. Discutiendo cómo planea robar su empresa. Lo tenemos todo. La cara de Kevin se puso gris. La fanfarronería se evaporó, reemplazada por la mirada vacía de un hombre viendo su futuro disolverse. Pero la casa. Las inversiones.
No posee nada, dijo Arthur sin piedad. Técnicamente, le debe a la señora Broadbell la bata que lleva puesta actualmente. Se cargó a la cuenta de la casa, lo que la convierte en su propiedad. Efectivamente, está robando en este momento. Sasha, que había estado escuchando en un silencio atónito, de repente se alejó de Kevin como si fuera radiactivo. Dio un paso hacia la puerta, juntando las manos en un gesto suplicante. Señor, le llamó a Arthur, con la voz temblorosa. Señor, por favor. No lo sabía. No tenía idea de que estaba casado. Me dijo que estaba separado. Me dijo que esta era su casa. Soy una víctima aquí. Solo quiero irme. Por favor, solo abra la puerta y déjeme ir. No le diré nada a nadie. Presioné el botón de hablar de nuevo. No podía dejar pasar eso. Oh, para allá, Mónica, dije, mi voz cortando su actuación. Viviste en mi casa durante 3 semanas. Comiste mi comida. Usaste mis toallas con monograma. Viste las fotos de la boda en el pasillo antes de hacer que Kevin las quitara. No insultes mi inteligencia haciéndote la flor inocente. Sasha se dio la vuelta, mirando furiosamente la casa, su máscara cayendo. Nos grabaste ilegalmente. Eso es una violación de la privacidad. Te demandaré. En realidad, interrumpió Arthur suavemente. El ala oeste está legalmente clasificada como un espacio de trabajo comercial dentro de la finca, ya que Kevin insistió en designarla así con fines fiscales el año pasado. Por lo tanto, la vigilancia es perfectamente legal para el monitoreo de seguridad. No tiene ninguna expectativa de privacidad en una oficina corporativa, señora Stevens. Kevin dejó caer el contrato en el barro. Miró a Arthur, luego a la casa, y de nuevo a Sasha. La trampa era perfecta. No había lagunas. No había escapatoria. Arthur, suplicó Kevin, con la voz quebrada. Vamos. Nos conocemos desde hace años. No puedes dejarme aquí fuera. No tengo dinero. No tengo coche. Mi teléfono está a punto de morir. Eso suena a un problema personal, dijo Arthur, mirando su reloj. La policía debería estar aquí en 2 minutos. He preparado el paquete de pruebas para ellos. Incluye la denuncia por invasión de propiedad y la declaración jurada sobre el robo del collar de diamantes que la señora Stevens lleva puesto actualmente. Sasha se agarró la garganta, dándose cuenta de que todavía llevaba la evidencia. Intentó desabrocharlo, pero sus manos temblaban demasiado. Hemos terminado aquí, dijo Arthur. Les dio la espalda y caminó de regreso a su coche, con el aire de quien acaba de terminar una transacción comercial menor en lugar de desmantelar la vida de un hombre. Kevin golpeó los barrotes con los puños, gritando incoherentemente, pero ya era demasiado tarde. A lo lejos, el lamento de las sirenas comenzó a elevarse, cortando el aire de la mañana. Se acercaban, y por primera vez en su vida, Kevin Broadbell estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus propias acciones, sin una esposa detrás de la cual esconderse. Arthur se detuvo con la mano en la manija de la puerta de su sedán. Se dio la vuelta, con una expresión ilegible detrás de sus gafas de montura de alambre, como si acabara de recordar un detalle administrativo menor, como un recibo de la tintorería olvidado. «Oh, y Kevin», gritó Arthur, su voz cortando el creciente murmullo de la multitud que se congregaba en la calle. «Antes de que la policía llegue para tomar tu declaración sobre la invasión de propiedad, quizás quieras preparar una explicación para el FBI sobre la propiedad de Aspen». Kevin, que había estado ocupado tratando de limpiarse el barro de las piernas con un pañuelo de seda arruinado, se quedó helado. Su cabeza se levantó de golpe. ¿De qué estás hablando? Arthur metió la mano en su maletín una última vez y sacó una sola hoja de papel. No caminó de regreso a la puerta. Simplemente la sostuvo en alto. Incluso a 20 pies de distancia, el sello rojo de fraudulento era visible. Sabemos sobre el préstamo, Kevin, dijo Arthur. Sabemos sobre los $2 millones que pediste prestados contra la casa de vacaciones hace 3 meses. Sabemos que falsificaste la firma de Janet en la escritura de fideicomiso, y sabemos que el notario que usaste está cooperando actualmente con el fiscal del distrito a cambio de una sentencia reducida. El color desapareció del rostro de Kevin tan completamente que parecía una figura de cera derritiéndose al sol.
Agarró los barrotes de hierro de la puerta, con los nudillos blancos. Eso fue una inversión, tartamudeó Kevin, con la voz aguda por el pánico. No lo robé. Aproveché el activo para invertir en una empresa de criptomonedas de alto rendimiento. Fue una sorpresa. Lo estaba haciendo por nosotros, Janet. Quería duplicar nuestro patrimonio neto antes de nuestro aniversario. Era para nuestro futuro. Para nuestro futuro, repetí por el altavoz. Esa es una interpretación interesante de los acontecimientos, Kevin, porque según la conversación que tuviste el martes pasado por la noche mientras bebías el whisky de mi padre, tu versión del futuro parecía bastante diferente. Cogí el control remoto del sistema de entretenimiento exterior. Al otro lado del césped, montada en la pared de la casa de la piscina, había una pantalla LED resistente a la intemperie de 200 pulgadas. Kevin había insistido en que la compráramos el verano pasado para poder ver los partidos de fútbol mientras flotaba en una balsa. Era la pantalla más brillante y cara del mercado, capaz de mostrar imágenes nítidas, incluso bajo la luz solar directa. Presioné el botón de encendido. La pantalla cobró vida. Seleccioné el archivo de vídeo titulado La estrategia de salida. El audio retumbó por toda la finca, más fuerte que el anuncio anterior. Resonó en las mansiones vecinas. En la pantalla, se reprodujo un vídeo de alta definición. Mostraba a Kevin y Sasha sentados en la sala de estar del ala oeste. Se reían, chocando las copas. Es una gallina tan estúpida, dijo el Kevin de la pantalla, secándose las lágrimas de risa de los ojos. Le digo que estoy trabajando hasta tarde, y de verdad me hace un sándwich para llevar a la oficina. No tiene idea de que solo estoy moviendo el dinero a la cuenta de las Caimán. El Kevin real, de pie en el barro, observaba a su yo digital con una expresión de horror. ¿Y el préstamo de Aspen? La voz de Sasha en la pantalla era aguda y clara. ¿Cuándo recibimos el dinero? Se liquidó ayer, se jactó el Kevin digital. $2 millones, libres de impuestos. Tan pronto como la transferencia llegue a la sociedad fantasma offshore, nos vamos. Dejaré una nota. Tal vez le deje el perro. Oh, espera. No tenemos perro. Le dejaré las facturas entonces. La multitud de vecinos reunida fuera de la puerta jadeó. Fue un sonido colectivo de conmoción y juicio. La señora Higgins, que todavía estaba grabando, susurró audiblemente, «Oh, Dios mío». El cartero, que acababa de llegar, apagó el motor para mirar. No puedo esperar a ver su cara cuando el banco venga a ejecutar la hipoteca, se rió la Sasha de la pantalla. ¿Crees que llorará? ¿Se derrumbará?, se burló Kevin. Es débil. Necesita que yo le diga qué hacer. Sin mí, no es nada. Pulsé el botón de pausa, congelando la imagen del rostro burlón de Kevin en la pantalla gigante para que todo el mundo la viera. Débil, dije por el micrófono. Así es como me llamaste. Pero parece que el débil es el hombre que tuvo que robar la identidad de su esposa porque era demasiado incompetente para ganar su propio dinero. Kevin se giró para mirar a la calle. Vio a los vecinos. Vio los teléfonos apuntándole. Vio el asco en los rostros de la gente a la que había pasado años tratando de impresionar. Siempre había querido ser la comidilla de la ciudad. Ahora lo era. Sasha lloraba ahora, ocultando su rostro entre las manos, pero el micrófono captó cada sonido. Apágalo. Por favor, apágalo. De repente, un agudo sonido sonó desde el bolsillo de Kevin. Era el timbre distintivo de una alerta bancaria prioritaria. Kevin se movió automáticamente, condicionado por años de revisar su cartera. Sacó el teléfono con dedos temblorosos. Miró la pantalla. Sabía exactamente lo que estaba leyendo porque había recibido el correo electrónico de confirmación hace 5 minutos. Alerta, First National Bank. Estado, todas las cuentas congeladas. Motivo, informe de actividad sospechosa. Investigación Federal 8842. Saldo disponible, $0. Mi dinero, susurró Kevin. Tocó la pantalla frenéticamente. Mis cuentas. No puedo iniciar sesión. Dice acceso revocado. No tienes dinero, Kevin, dije.
Tienes activos congelados pendientes de una investigación federal por fraude electrónico y lavado de dinero. Verás, cuando Arthur se enteró del préstamo falsificado, estábamos obligados a informarlo a las autoridades para proteger la finca. El banco tiene una opinión muy negativa de las personas que mueven grandes sumas de dinero obtenido ilícitamente. Tienden a bloquear todo, cuentas corrientes, de ahorros, carteras de inversión, incluso ese fondo de emergencia secreto que pensabas que no conocía. Kevin miró el teléfono. Luego lo arrojó al barro. Aterrizó con un chapoteo húmedo junto a su arruinada bolsa de golf. Se quedó allí, descalzo en el lodo frío, vistiendo un albornoz empapado. Los $2 millones se habían ido, perdidos en su mala apuesta de criptomonedas. Sus ahorros personales estaban congelados. Su reputación estaba incinerada. La casa que decía poseer era una fortaleza a la que no podía entrar. La esposa que planeaba dejar acababa de eviscerarlo públicamente. Se volvió hacia Sasha, buscando un aliado, pero ella se alejaba de él, con los ojos fijos en las sirenas de la policía que se acercaban. Reconocía un barco que se hunde cuando lo veía. Y Kevin era el Titanic. No tengo nada, tartamudeó Kevin, su voz apenas audible por encima del sonido de las sirenas que se acercaban. Corrección, dije, tomando un sorbo de mi café. Tienes una batalla legal muy costosa por delante. Y te aconsejo que encuentres un defensor público, Kevin, porque no creo que puedas permitirte la tarifa por hora de Arthur nunca más. El lamento de las sirenas alcanzó un crescendo mientras 2 coches de policía doblaban la esquina, con sus luces parpadeando en rojo y azul contra el cielo de la mañana. Se detuvieron justo detrás del coche de Arthur. Me levanté y caminé hasta el borde del balcón, mirando al hombre que había prometido amarme hasta que la muerte nos separara. Él me miró, con los ojos vacíos, despojando la arrogancia para revelar al fraude aterrorizado que había debajo. Fin del juego, Kevin, dije suavemente. No por el micrófono, sino solo para mí. Los oficiales salieron de sus coches, con las manos apoyadas en sus cinturones. El espectáculo estaba concluyendo, pero el acto final de justicia estaba a punto de ser servido. La llegada del primer coche de policía suele señalar el final del drama, pero en este caso, fue simplemente el intermedio antes del gran final. Los oficiales locales salieron de su vehículo, con las manos apoyadas en sus fundas, observando la escena con una mezcla de precaución profesional y perplejidad. Vieron a un hombre histérico con un albornoz manchado de barro, a una mujer acurrucada cerca de los setos y a un abogado que parecía recién salido de una sala de juntas. Kevin corrió inmediatamente hacia los oficiales, con los brazos agitándose frenéticamente. Gracias a Dios que están aquí, gritó, señalando con un dedo tembloroso mi balcón. Oficiales, arresten a esa mujer. Esa es mi esposa. Me ha dejado fuera de mi propia casa. Ha destruido miles de dólares de mi propiedad personal. Quiero presentar cargos por alteración del orden público y destrucción de bienes. El oficial más viejo, un sargento con rostro cansado, levantó una mano. Señor, cálmese. Recibimos una llamada sobre una invasión de propiedad y una alteración del orden público. Necesitamos ver alguna identificación. Soy Kevin Broadbell, chilló Kevin. Vivo aquí. Mi identificación está. Bueno, está dentro de la casa a la que no me deja entrar. Mientras Kevin estaba ocupado hiperventilando y tratando de afirmar una autoridad que ya no poseía, un segundo vehículo se desvió de la carretera principal y entró en el camino de entrada. No era un coche patrulla estándar. Era un Chevrolet Tahoe negro, sin marcas, con placas del gobierno. Se movía con un propósito pesado y ominoso, deteniéndose justo al lado del coche de la policía local. Kevin se detuvo a mitad de frase. Miró el SUV, un destello de confusión cruzando su rostro. Se volvió hacia los policías locales. ¿Llamaron para pedir refuerzos? Bien. Lo necesitarán para abrir esas puertas. Asumió que la caballería había llegado para salvarlo. Asumió que su estatus de hombre blanco rico en una comunidad cerrada significaba que el universo se doblegaría para acomodar su rabieta. Las puertas del Tahoe se abrieron. 2 agentes salieron. Llevaban cortavientos con letras amarillas en negrita en la espalda, pero no eran agentes del FBI. Eran US Marshals. No miraron a Kevin. No miraron la casa.
Pasaron directamente junto a la policía local, con los ojos fijos en un solo objetivo. Mónica Stevens, ladró el mariscal principal. Su voz no era una pregunta. Era una acusación. Kevin parpadeó, mirando a su alrededor. ¿Quién? No hay nadie llamado Mónica aquí. Esta es Sasha. Es una consultora de Meridian Global. Sasha, sin embargo, no parecía confundida. En el momento en que escuchó el nombre, la sangre se le fue de la cara tan rápido que parecía un cadáver. Soltó un gemido ahogado e hizo lo único que hace un animal culpable cuando está acorralado. ¿Corrió? No corrió hacia Kevin en busca de protección. Se lanzó hacia el lado del camino de entrada, apuntando a un hueco en los setos que conducía a la propiedad del vecino. Fue un esfuerzo inútil. Estaba descalza, resbalando en el pavimento mojado y vistiendo una bata de seda. «Agentes federales». «Deténgase», gritó el mariscal. Sasha trepó por el pequeño terraplén, sus uñas clavándose en la tierra. Pero el segundo mariscal fue más rápido. Saltó el bajo muro de piedra y la agarró del brazo, haciéndola girar. Ella gritó, un sonido agudo y delgado de puro terror mientras él la forzaba a bajar sobre el capó del Tahoe. «Déjeme ir», chilló. Se equivocan de persona. Mi nombre es Sasha Vance. Tengo identificación. Sabemos exactamente quién es usted, señora, dijo el mariscal, sacando un par de pesadas esposas de acero de su cinturón. Y tenemos una coincidencia biométrica para probarlo. Kevin se quedó helado en medio del camino de entrada, con la boca abierta. Miró a los mariscales, luego a Sasha, y luego a mí. «Janet», susurró, su voz llegando hasta el balcón. «¿Qué está pasando?» Me incliné sobre la barandilla, mirándolo con lástima. Realmente no revisaste sus referencias, ¿verdad, Kevin? Dejaste entrar a una extraña en nuestra casa, le diste el código de la alarma y la presentaste a tus amigos. ¿Nunca te preguntaste por qué nunca quería usar su propia tarjeta de crédito para la cena? Cogí el control remoto y pausé el vídeo de su traición en la pantalla grande, dejando que el silencio reclamara el jardín. El martes pasado, continué, dirigiéndome a la multitud que ahora se había formado en un semicírculo silencioso en la puerta. Después de que ustedes dos se fueran a la cama, bajé a la cocina. Sasha había dejado su copa de vino en el mostrador, un buen Pinot Noir. Dejó un juego perfecto de huellas dactilares en el borde. Puse la copa en una bolsa Ziploc y se la di a Arthur a la mañana siguiente. Él tiene un contacto en la oficina. Arthur asintió solemnemente desde su lugar junto a la puerta. Pasamos las huellas por la base de datos nacional. Fue todo un acierto. El sistema se iluminó como un árbol de Navidad. El mariscal principal terminó de asegurar las muñecas de Sasha detrás de su espalda y se volvió para dirigirse al sargento de la policía local. «Esta es Mónica Stevens», anunció el mariscal, su voz lo suficientemente alta como para que Kevin escuchara cada sílaba. «Es buscada en Nevada, Arizona y Texas por 3 cargos de hurto mayor, 2 cargos de fraude de seguros y 4 cargos de robo de identidad grave. Se especializa en apuntar a ejecutivos corporativos de nivel medio, entablar relaciones románticas y luego vaciar sus cuentas o chantajearlos con pruebas fabricadas de mala conducta». Kevin retrocedió como si hubiera sido golpeado físicamente. Se giró para mirar a la mujer presionada contra el capó del coche, la mujer a la que le había comprado un collar de diamantes, la mujer por la que había destruido su matrimonio. «Mónica», tartamudeó Kevin. «¿Es esto cierto?» «Pero...» «Somos socios. Íbamos a escaparnos juntos. Dijiste que me amabas. Dijiste que yo era el único que te entendía». Sasha, o Mónica, levantó la cabeza. Su cabello estaba enmarañado con barro y su rostro estaba torcido en una mueca fea de ver. La máscara de la sofisticada consultora de negocios había desaparecido, reemplazada por la mirada endurecida de una criminal de carrera. «Oh, madura», Kevin escupió. ¿Amarte? Eres un vendedor mediocre con un complejo de Napoleón y una adicción al juego. Fuiste un blanco fácil. La única razón por la que me quedé 3 semanas fue porque estaba esperando que accedieras al fondo fiduciario. Kevin parecía que iba a vomitar. Pero el plan. El proyecto de fusión. Íbamos a construir un imperio. Mónica se rió.
Fue un sonido cruel y ronco. No había ninguna fusión, idiota. Nunca iba a ir a Brasil contigo. Mi plan era esperar hasta que transfirieras el dinero robado de la cuenta de Janet, y luego amenazarte con entregarte a la SEC a menos que me dieras el 80%. Iba a desangrarte y dejarte pudrir en la cárcel mientras yo me retiraba al sur de Francia. El silencio que siguió fue pesado. Kevin se tambaleó. La realidad de su situación se derrumbó sobre él con la fuerza de un edificio que se desploma. No solo había perdido a su esposa y su hogar. Había sido engañado. Él, que se creía el cerebro, el lobo del mundo de los negocios, en realidad era solo la oveja. Él era la gallina todo el tiempo. «¿Ibas a chantajearme?», susurró Kevin, con la voz quebrada. «Iba a destruirte», dijo Mónica fríamente. Janet simplemente se me adelantó. Honestamente, casi la respeto por ello. Al menos ella tiene agallas. Tú eres simplemente patético. El mariscal metió a Mónica en la parte trasera del Tahoe. Mientras la empujaban dentro, la luz del sol captó el brillo del collar de diamantes que aún llevaba al cuello, el collar que Kevin me había robado para dárselo a ella. «Oficial», grité. «Ese collar que lleva la sospechosa es la propiedad robada que denuncié. Confío en que me será devuelto como prueba». «Sí, señora», respondió el mariscal, inclinando la cabeza hacia el balcón. «Lo registraremos y se lo devolveremos una vez que se presente la documentación». Kevin se quedó solo en el centro del camino de entrada. La policía local ahora se movía hacia él, con las esposas desenganchadas de sus cinturones. Miró la puerta cerrada del Tahoe. Miró la puerta cerrada de la finca. Miró la pila de su ropa mojada. Me había traicionado por una fantasía, y la fantasía acababa de ser esposada y llevada. No fue una víctima del amor. Fue una víctima de su propia vanidad. Y mientras la comprensión se asentaba en sus ojos, vi algo romperse dentro de él. No fue un corazón roto. Fue el colapso total y devastador de su ego. «Señor Broadbell», dijo el sargento local, dando un paso adelante. «Necesito que se dé la vuelta y ponga las manos detrás de la espalda. Está bajo arresto por invasión de propiedad, y tenemos una orden pendiente con respecto a las acusaciones de fraude financiero». Kevin no luchó. No discutió. Simplemente dejó caer los hombros y se dio la vuelta, ofreciendo sus muñecas al oficial. Me miró por última vez, con los ojos suplicantes, rogando por alguna señal de misericordia, algún reconocimiento de los 6 años que habíamos pasado juntos. Lo miré, con el rostro liso e impasible. Levanté mi taza de café en un brindis silencioso, luego le di la espalda y volví al calor de mi hogar. El arresto no fue un asunto tranquilo. El sargento de la policía local, habiendo revisado la pila de documentos que Arthur Harrison tan amablemente había proporcionado, no dudó. Se acercó a Kevin, que todavía estaba de pie en el barro, y lo hizo girar. El clic metálico de las esposas apretándose alrededor de sus muñecas fue el sonido más fuerte del mundo. Cortó el canto de los pájaros de la mañana y el lejano zumbido del tráfico. Fue el sonido de una puerta cerrándose con llave. Pero esta vez, Kevin estaba en el lado equivocado. «Kevin Broadbell», dijo el sargento, con voz plana y practicada, «está bajo arresto por invasión de propiedad, destrucción de propiedad, y bajo sospecha de fraude bancario y falsificación grave. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal de justicia». Kevin no permaneció en silencio. A medida que la realidad de la situación fracturaba su mente, comenzó a gritar. Ya no era un grito de ira. Era el lamento desesperado y agudo de un hombre que se ahoga. Janet aulló, esforzándose contra el agarre del oficial, torciendo el cuello para mirar hacia el balcón donde yo estaba. «Janet, cariño, por favor, no puedes dejar que me lleven. Soy tu esposo. Te amo. Tenemos una vida juntos». Lo observé con la curiosidad desapegada de un científico observando un espécimen en un frasco. Se veía tan pequeño allí abajo, temblando con su albornoz sucio, sus pies descalzos sangrando ligeramente por la grava. «Fue ella», gritó Kevin, moviendo la cabeza hacia el SUV negro donde los mariscales estaban asegurando a Mónica. «Fue todo idea suya. Me embrujó, Janet. Me dijo que estaba embarazada.
Me dijo que tenía cáncer. Solo intentaba ayudarla. Nunca dejé de amarte. Por favor, diles que paren. Firmaré lo que sea. Iré a terapia. Solo abre la puerta. Sus palabras se derramaron en un torrente caótico de mentiras y excusas contradictorias. En un momento Mónica era una seductora, al siguiente un caso de caridad. Se aferraba a un clavo ardiendo, tratando de encontrar la combinación de palabras que desbloquearía mi simpatía. Pero había olvidado que yo era quien había cambiado los códigos. No le respondí a gritos. No enumeré sus crímenes ni discutí sus mentiras. Simplemente metí la mano en el bolsillo de mi sudadera y saqué un sobre grueso de color crema. Estaba sellado con un sello de cera, el escudo de la familia Broadbell. Lo sostuve sobre la barandilla. La brisa de la mañana atrapó el borde del papel. «Oficial», grité, mi voz firme. «Mi esposo parece irse sin sus documentos de viaje. ¿Podría asegurarse de que reciba esto?» Dejé caer el sobre. Flotó por el aire, girando lentamente antes de aterrizar con un suave chapoteo en un charco justo al lado de los pies embarrados de Kevin. El sargento lo miró, luego se agachó para recogerlo. Limpió el barro de la superficie y me miró. «Revise el contenido, sargento», dije. «Quiero asegurarme de que todo sea legal». El oficial rompió el sello. Sacó un fajo de documentos. El primero era un grueso archivo legal. «Es una petición de divorcio», señaló el sargento, hojeando los papeles, ya firmada y notariada por la peticionaria. «¿Y el resto?», pregunté. El oficial volvió a meter la mano en el sobre y sacó un pequeño trozo de papel rectangular y una nota escrita, a mano. Los sostuvo en alto. «Es un billete de autobús», leyó el oficial, levantando una ceja. «Solo ida. Greyhound. Destino, Omaha, Nebraska». Kevin dejó de luchar. Omaha era donde vivían sus padres en un condominio de retiro de 2 habitaciones. Era el lugar al que había jurado que nunca volvería, el símbolo de la vida mediocre de la que tanto se había esforzado por escapar. «¿Y la nota?», le indiqué. El oficial se aclaró la garganta y leyó la nota en voz alta, su voz proyectándose claramente hacia los vecinos silenciosos y la multitud reunida. La nota dice: «La tarifa de servicio del hotel por las 3 semanas que su amante se alojó en el ala oeste es de $50.000. He deducido esta cantidad del efectivo líquido que intentó malversar. Considere la cuenta saldada. Buena suerte». Kevin se quedó mirando el billete de autobús en la mano del oficial. La lucha se le fue. Sus rodillas se doblaron, y se habría derrumbado en el barro si el sargento no lo hubiera sostenido. Se dio cuenta entonces de que no solo lo había vencido. Le había facturado por la molestia. «Llévenselo», le dijo el sargento a su compañero. Arrastraron a Kevin hacia el coche patrulla. Ya no gritaba. Solo lloraba sollozos feos y entrecortados que sacudían todo su cuerpo. Mientras lo metían en el asiento trasero, parecía un niño roto. Un momento después, los motores rugieron. El SUV negro que llevaba a Mónica Stevens, la falsa Sasha, salió derrapando del camino de entrada primero, en dirección a un centro de detención federal. El coche patrulla que llevaba a Kevin Broadbell lo siguió de cerca, en dirección a la cárcel del condado. Iban al mismo destino, la ruina, pero llegarían solos. Observé cómo las luces traseras desaparecían en la curva de la carretera. Los lamentos de las sirenas se desvanecieron en la distancia, dejando atrás solo el canto de los pájaros y el siseo rítmico de los aspersores que seguían regando diligentemente la pila de basura que solía ser la vida de Kevin. Arthur Harrison se quedó junto a la puerta, viendo partir los coches. Me miró y asintió una sola vez, respetuosamente. Se ajustó el maletín, subió a su coche y se fue. El espectáculo había terminado. La audiencia de vecinos comenzó a dispersarse, susurrando emocionados, ya escribiendo la historia en los foros de su vecindario. Le di la espalda al mundo. Atravesé las puertas de cristal de mi dormitorio y entré en el santuario fresco y tranquilo de la casa. Se sentía diferente ahora. El aire era más ligero. El peso opresivo de la ambición y el engaño de Kevin se había ido, expulsado como una toxina. Caminé hacia la interfaz montada en la pared en el pasillo.
La pantalla brillaba con el informe de estado de la finca. Sistema, dije en voz alta. Mi voz era fuerte. Escuchando, respondió la voz suave y sintética de la inteligencia artificial de la casa. Inicia el protocolo de purga final, ordené. Elimina todos los datos de usuario, registros biométricos y configuraciones de preferencia para Kevin Broadbell. Retíralo del algoritmo del fideicomiso familiar y de la base de datos de seguros. Él no existe. Procesando, respondió la inteligencia artificial. El usuario Kevin Broadbell ha sido eliminado permanentemente. Acceso revocado. Sonreí. Fue la primera sonrisa genuina que había sentido en meses. Una cosa más, dije. Activa el modo día de la independencia. Lista de reproducción, libertad. Volumen, 100%. Entendido, gorjeó la inteligencia artificial. Atravesé las pesadas puertas principales del salón. Al cruzar el umbral, agarré la pesada manija de latón de la enorme puerta de roble. No solo la cerré. Puse todo mi peso en ella. Cerré la puerta de golpe. ¡Boom! El sonido fue sólido, pesado y final. Reverberó a través del vestíbulo de mármol, sacudiendo el polvo de los candelabros. Fue el sonido de un libro cerrándose. Fue el sonido de una bóveda cerrándose con llave. Fue el sonido del resto de mi vida comenzando. No hubo perdón. No hubo segunda oportunidad. Solo hubo el silencio de una casa que finalmente, de verdad, me pertenecía. Muchas gracias por escuchar esta historia de traición y justicia final. Ha sido un viaje salvaje, y espero que hayan disfrutado viendo cómo los planes se unían tanto como yo disfruté escribiéndolos. Me encantaría saber desde dónde están sintonizando. ¿Están escuchando desde una ciudad concurrida, un campo tranquilo, o tal vez incluso desde su propia fortaleza de soledad? Por favor, dejen un comentario abajo compartiendo su ubicación y sus pensamientos sobre el destino de Kevin. ¿Recibió lo que se merecía? Si disfrutaron de esta historia, por favor asegúrense de suscribirse a Historias de Venganza Violeta para más relatos de karma servido en frío. No olviden darle me gusta a este vídeo y presionar ese botón de entusiasmo para ayudar a que esta historia llegue a más personas. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Manténganse a salvo, sean inteligentes y recuerden, siempre revisen el acuerdo prenupcial.